la ensalada de mango más fácil y deliciosa con ingredientes simples. Si usted quiere una ensalada fresca, ligera y con un contraste espectacular entre dulce y ácido, quédese hasta el final porque esta combinación sorprende desde el primer bocado. Inicio esta exquisita ensalada con un mango maduro. Me gusta que esté en su punto exacto, ni muy blando ni muy verde. Lo lavo muy bien, le retiro la cáscara con cuidado y lo corto en rodajas. Luego esas rodajas las llevo a cubos medianos, procurando que todos queden de tamaño similar para que la presentación sea uniforme. A mí este ingrediente me gusta mucho porque el mango aporta dulzor natural, color vibrante y una textura jugosa que combina perfecto con ingredientes frescos. Además, es rico en vitamina C y antioxidantes. Aquí va el primer detalle importante. El mango es el protagonista, así que elija uno de buena calidad. ¿Usted cómo lo prefiere? ¿Bien maduro o un poco más firme para ensaladas? Lo leo en los comentarios. Vea, aproveche este pedacito del video donde estamos cogiendo ritmo y dele clic a suscribirse. No pase de largo, hágalo aquí mismo que la inspiración está alta. Con ese clic nos apoya un montón y se asegura de no perderse ni una sola receta nueva. Hágale, que por acá siempre hay algo rico que aprender o preparar. Paso a medio pepino. Este lo lavo muy bien y para esta receta retiro su cáscara porque quiero una textura más suave y delicada en la mezcla. Luego lo corto en láminas delgadas y posteriormente en cubos medianos. El pepino aporta frescura, hidratación y un contraste perfecto frente al dulzor del mango. Es ligero, refrescante y ayuda a equilibrar la ensalada. Preste atención a esto, el tamaño del corte influye mucho en la experiencia al comerla. ¿A usted le gusta el pepino con cáscara o sin cáscara en este tipo de preparaciones? Lo leo en los comentarios. Ocupo ahora media cebolla de huevo roja. La limpio muy bien, retiro las capas externas si es necesario y luego procedo a cortarla finamente. La cebolla roja aporta un toque ligeramente intenso y un color hermoso que resalta en la ensalada. Me gusta cortarla delgada para que no sea invasiva, sino que complemente. Aquí le hago otra pregunta. ¿Le gusta sentir la cebolla bien presente o apenas un toque suave? Déjeme su respuesta, que eso ayuda mucho a que esta comunidad siga creciendo. Viera usted lo que pesa un video sin comentarios. Uno siente la cocina vacía. Por eso le pido que escriba un comentario. Cuénteme qué le gusta, qué quiere aprender o si ya preparó algo de este canal. Para nosotros es más importante de lo que imagina. Continúo con un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este, previamente seleccionado y bien lavado, lo corto muy finamente. El cilantro es de esos ingredientes que o se aman o no se toleran, ¿cierto? Y vea pues, si hasta aquí le está gustando esta receta, lo invito a suscribirse ahora mismo a Qué Rico Recetas. Active la campanita y acompáñeme en cada preparación. También déjeme en los comentarios desde qué ciudad nos está viendo. En una ensaladera combino todo. Agrego el mango en cubos, incorporo el pepino, sumo la cebolla roja finamente cortada y finalmente el cilantro fresco. Solo con ver esos colores juntos ya provoca probarla. Reservo un momento y en otro recipiente preparo el aderezo. Para ello agrego el jugo de un limón recién exprimido. Luego incorporo 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Finalmente agrego una pizca de sal, solo lo necesario para potenciar cada ingrediente sin opacar el mango. Bato hasta formar una mezcla suave y homogénea. Incorporo el aderezo a la ensalada y con una cuchara mezclo suavemente, haciendo movimientos envolventes, asegurándome de que el sabor se distribuya por completo en cada uno de los ingredientes, sin maltratar el mango. La textura queda jugosa, fresca y muy aromática. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada es perfecta para acompañar pescado a la plancha, pollo asado, carnes blancas o incluso como complemento en una parrillada. Bueno, mi gente de Qué Rico Recetas, si esta preparación le gustó, déjeme un me gusta y compártala con alguien que disfrute las ensaladas frescas y diferentes. Cuénteme en los comentarios si le agregaría algún otro ingrediente, tal vez aguacate o un toque de ají suave. ¿Le gustó esta combinación? ¿La prepararía en casa tal cual o le haría algún cambio? Gracias por acompañarme, por apoyar este canal y por cocinar conmigo desde Pereira. Los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.